Eso que ustedes vieron ahí, ese celaje, esa es la cabeza de Homero Figueroa, que se estaba acomodando en su silla de 55 minutos. Homero, Homero, presidente del gobierno, vocero del presidente, está con nosotros esta noche. Bienvenido, buenas noches, Homero, tu primera vez en 55 minutos. Así es, gracias por invitarme. Para Me nosotros siento es un como placer. en casa acá. ¿Volvió a su casa, Homero? Así es. A ustedes no le puedo decir que no, pese a que son las 10 de la noche en vivo. Yo no sé cómo ustedes pueden. Igual que ustedes, que trabajan hasta las 2 de la mañana. Eso es verdad. Igualito que nosotros. Hoy, por cierto, el presidente Abinader ha tenido críticas y comentarios en favor y en contra. Muchas en favor, muchas en contra. Respecto de que la gente lo tiene en el escrutinio de los diferentes sectores de la vida nacional. Algunos lo calificaron de balanceado, el discurso de ayer. Otros cuestionan que no se hayan tocado puntos neurálgicos y los tachan hasta de reeleccionista. Servio Tulio Castaños, te tengo esa, ayer estuvo aquí en CDN y dijo, luego de la rendición de cuentas del presidente, que la independencia del Ministerio Público dependerá de quién desempeñe esa función. Vamos a escucharlo para que tú me digas qué opinas. Yo quiero retomar lo que Roberto estaba planteando porque eso es muy importante. Tú no puedes reformar una constitución sin previamente esa reforma se pacte políticamente. Es más, ese es un pacto político, jurídico y social. Eso es fundamental. Y yo creo que el presidente de la República en esta ocasión fue prudente que no tocó ese tema en su discurso. Yo creo que eso hay que valorarlo como positivo. Igualmente estoy de acuerdo con Roberto. Eso de la independencia del Ministerio Público. Y yo que me he manejado mucho ese tema, yo fui Ministerio Público y soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Es que eso ya está garantizado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público dependerá, yo diría que del carácter de quien desempeñe la cúpula del Ministerio Público. Y eso es lo que estamos viendo en esta ocasión. O sea, yo no creo que amerite una reforma constitucional esa fortaleza a esa independencia del Ministerio Público. Pero bueno, se abran los debates y vamos a ver qué pasará. Yo creo que... Aparte que él habla de los 6 años. Ahí está. Pero Servio Tulio además dijo algo más. Si producción puede acelerar un poco, avanzar la grabación. Dice... Mientras podemos hablar sobre este tema, ¿verdad? Vamos a lo de los 6 años. Okay. Sí, dice Servio Tulio que ya está garantizada la independencia del Ministerio Público, que no es necesario modificar la Constitución para eso. Si es por eso que la van a modificar, se lo pueden ahorrar porque eso ya está hecho y que el Ministerio Público tiene su proceso, que lo que hay es que respetar ese proceso. Yo respeto la posición de Servio Tulio, que es un jurista bien formado, ducho, con mucha experiencia, pero hay diversidad de opiniones. Y yo me encuentro ubicado en aquellos que piensan que para garantizar que no involucione esta gran decisión del presidente Luis Abinader, que marcó un antes y después en la historia de la justicia dominicana, yo creo que sí, que hay que robustecer esa decisión en la Constitución de la República. Porque si fuera cierto lo que dice Servio Tulio, en el pasado hubiese sido imposible nombrar compañeros del comité central de un partido en el Ministerio Público. Y se hizo así. Entonces, o se violó la Constitución, que él dice que garantiza la independencia, o es que real y efectivamente no hay esa garantía para que obligue al jefe de Estado a nombrar una persona que no tenga un historial político. Entonces yo pienso que esta evolución tiene que quedar consignado en la Constitución de manera clara, que no se puede nombrar como Ministerio Público a un político en ejercicio. Eso está claro, está la historia ahí. Homero, ¿qué opinión te merecen las críticas que han sido feroces del principal partido de oposición del país? Es normal, es natural. Tú sabes que la política se parece mucho al teatro y hay roles, hay papeles. Hay el rol oficialista y hay el rol opositor. Y en República Dominicana se da sin matices. Entonces es típico que los opositores siempre encuentren todo negro o todo débil o todo ineficaz.
Entonces yo lo veo como normal en el juego democrático. Lo que sí te quiero decir que a mí me toca medir las opiniones de la sociedad con respecto a los eventos públicos. Qué interesante. Y ¿Qué la dice esa medición medición con respecto al discurso del presidente de la República, por ejemplo, en las redes sociales, que llama tanto la atención, alcanza un 80% de positivos. La gente feliz con lo que dijo el presidente. Claro, es que fue un discurso, yo lo he bautizado como un parteaguas. Un discurso tanto en su parte de inventario de lo realizado como en la parte filosófica y conceptual del discurso, real y efectivamente podríamos decir que por primera vez un presidente rinde cuentas perfectamente y además agrega un mensaje inspirador y pedagógico de lo que debe ser un presidente en una democracia madura y civilizada. A propósito de que mencionas redes sociales, una de las críticas principales que se le hace a este gobierno es que le tiene miedo a las redes sociales. Inclusive, antes a la gente le gustaban los decretweets, ¿recuerdas? Sí. Cuando el presidente fue, no había... Fue otra innovación. Sí, eso fue muy innovador. Pero a la gente le gustaban los decretweets. Sí. Pero no fue, parece que quizás hubo que cambiar de metodología en el No. camino. Pero ahora lo que dicen es que cuando se dice algo o se toma una decisión y se anuncia, entonces luego se echa para atrás a través de las redes sociales porque el gobierno le teme a las críticas de las redes sociales y los medios de comunicación. Esa ¿Eso es verdad? una evaluación interesada. En el gobierno no hay temor a nada y hay una confusión. Yo diría que por nuestra larga historia de caudillismo, personalismo y autoritarismo, ahora es que venimos a entender qué es una democracia y cómo se ejerce el poder en una democracia. El valor fundamental del liderazgo en una democracia yace en la capacidad de escuchar. Entonces, lo que un pequeño grupo, porque no creo que sea mucha gente, tipifica como temor, es una cualidad, una característica que hace diferente a esta administración. Es que está atenta a lo que dice la población, a través de los medios tradicionales, a través de los medios digitales, y es capaz de rectificar. Porque por primera vez en la República Dominicana nos gobierna un hombre de carne y hueso, con una conciencia clara de que es un ser humano ordinario en labor extraordinaria. Pero la tradición dominicana es que la gente cambia de personalidad, inmediatamente ocupa un puesto público y se cree un predestinado, se cree elevado sobre la mayoría de sus conciudadanos. Diferente entre los iguales. Y adoptan iguales. una conducta antidemocrática porque un líder democrático nunca se aleja de sus ciudadanos. Entonces yo pienso que esa es otra experiencia invaluable que esta administración está dejando a la República Dominicana. Yo creo que el pueblo nunca se acostumbrará a mandatarios sordos, ciegos y mudos. Cuando el presidente dice que sus cercanos le dicen, le comentan, le avisan que los que opinan en contra son personas de la oposición o interesadas, pero que él no le hace caso a eso porque él entiende que él es el presidente de todos los dominicanos. Correcto. ¿No está tal vez confrontando un poco los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales? No, yo pienso que fue una mala interpretación. El presidente se refería a aquellos que emiten esa opinión que son recogidas por los medios. Pero sus palabras apuntaban a los que emiten la opinión, no a los medios de comunicación que están ejerciendo su labor de ser transmisores. No, está bien escrito. ¿Está bien escrito? Sí, está bien escrito. ¿Quién fue que lo escribió, Amaro? Muchas personas trabajan sobre eso, el presidente sobre todo mayoritariamente y sus asesores. ¿Fue una mala interpretación entonces? Sí, de los mismos medios. Definitivamente, una mala interpretación. Hay hipersensibilidad en todas las partes. Sí. Y recuerda que yo vengo del ecosistema mediático y ese párrafo lo recuerdo muy bien. Y no se refiere a los medios de comunicación. El presidente se refería a aquellas voces interesadas, pueden ser, porque pueden venir del espectro opositor o no, y que él escucha a todo el mundo y decía que era presidente no de una parte del pueblo, sino de todo el pueblo. Yo pienso que es uno de los mensajes mejores que tiene ese discurso. De los que lo quieren y los que no lo quieren. Es que un presidente una vez es electo por la mitad más uno de los ciudadanos,
ya pertenece a todo el pueblo y debe gobernar para todo el pueblo, no para un solo partido. Y en eso estamos nosotros, Homero, gobernando para todo el pueblo. Se habla de que hay una especie de guerrita contra el Banco Central o contra el presidente del Banco Central, el gobernador del Banco Central, de parte de un partido de oposición que es muy específico, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Usted sabe perfectamente quién es. Claro, sí. Pero esos ataques van de manera directa o críticas, como se le quiera nombrar, a las informaciones que da el Banco Central, que utiliza por consecuencia el gobierno para hablar del crecimiento de la economía dominicana. ¿Por qué se ataca al gobernador del Banco Central en este momento y de una manera tan dura? Es una vieja táctica que los latinos la describían como ad hominem, o sea, ataques al hombre, no al mensaje. Y yo te diría que es una táctica de competencia política de matar al mensajero cuando no se puede enfrentar el mensaje con argumentos. La realidad es que es un ataque injusto porque el gobernador del Banco Central, que tiene mucho tiempo desempeñando esa función, utilizaba la misma filosofía de cálculo, el mismo estilo de comunicación durante los 16 años de gobierno del partido que hoy está señalándole. Porque el morado y el verde es la misma organización, no nos olvidemos. Son hermanitos. Sí, son hermanos, son desprendimientos de un mismo tronco. Entonces, si era bueno el crecimiento antes, ¿por qué ahora no es bueno? Es el mismo gobernador, la misma filosofía. Y el mismo método. Y el mismo método de cálculo, no ha variado. Dice uno de los representantes de... Lo que sí ha variado es la calidad de la gestión. Y por eso el país... ¿Ahora el Banco Central es mejor que antes? El gobierno entero es mejor que antes. Y obviamente cuando el todo sube la calidad, las partes también mejoran. Entonces por eso la República Dominicana, de un año difícil, pudo su economía reactivarse y crecer un 12.3%. Yo he bautizado al año 2021 como el año del milagro. ¿Económico? Sí, un milagro económico, ejemplo para el mundo. Eso dijo el presidente ayer, somos ejemplo para el mundo. Así es, el presidente dijo que por primera vez el fin de la los pandemia. Dominicanos no miramos lo que otros hacen, sino que otros miran lo que nosotros hacemos. ¿Usted cómo que se aprendió el discurso, Homero? Tengo que aprendérmelo como vocero, tengo que aprendérmelo. Dice el presidente que hemos superado la pandemia, ya no hay mascarillas, de hecho, en la reunión conjunta de las cámaras ayer, donde se rendía cuentas, solo el presidente del Tribunal Constitucional tenía mascarilla. El presidente ya sale sin mascarilla y los funcionarios también. Yo también lo Usted anda estoy sin mascarilla, Homero, sí, también. Sí, porque, como lo dijo el presidente, las estadísticas están ahí. La República Dominicana, a través de su Programa Nacional de Vacunación ejemplar y a través de la buena gestión de todo el sistema de salud, puede dar por terminada la pandemia, porque estadísticamente los contagios están bajos, los internamientos están bajos. Todas las variables que determinan el estado de esta pandemia son positivos. Y el presidente en su discurso lo dijo. Pero mire, Homero, que este es un gobierno de pioneros, porque fuimos pioneros en la tercera vacuna. Correcto. Y tuvimos razón. Y tuvieron razón. Sí. Cuando solamente Israel se estaba poniendo la vacuna, así es, los dominicanitos dijeron que había que ponerse la tercera vacuna. Dijimos con carácter, con firmeza, y motivamos al pueblo dominicano. Y ahora dice el presidente que pero vivimos no fue lo único, el fin de la no fue lo pandemia. único, fuimos pioneros en la variedad de tratamientos a los enfermos de COVID. Si hubiésemos esperado el visto bueno de organismos internacionales o la experiencia de otros países, se habrían muerto muchos dominicanos. ¿Por y falta de la vacuna? No, por el tratamiento, los medicamentos que se integraron. Claro, sí. Fuimos pioneros también en eso. Fuimos pioneros en organizar un estudio sobre el comportamiento de la variable Omicron, un estudio con científicos dominicanos asociados a científicos de Yale que están dando por el mundo. Este gobierno es pionero en muchas cosas, es audaz, es creativo. No esperamos, a pesar de que el presidente dijo ayer que hemos superado la pandemia, ¿no tenemos en el radar un nuevo rebrote? Bueno, obviamente uno no puede hablar en términos absolutos, pero si nos guiamos de los expertos virólogos,
La lógica de comportamiento de un virus es que con el tiempo y las mutaciones vaya degradando su efecto, porque el virus busca sobrevivir. Claro. Y si mata a su huésped, el virus no sobrevive. Entonces se hace endémico y se convierte en algo de manejo normal. Como la gripe. Y yo creo, obviamente no soy médico ni soy un organismo para determinar esto, pero todo indica que el mundo ya está superando esta realidad. Y nosotros primeros que muchos. Porque lo hicimos mejor que países desarrollados. Sí. Y hay que reconocer eso. Pero a este gobierno que manejamos 4 olas de las 5. Homero, pero no ha bajado esos anuncios, quitarse la mascarilla, hablar de la tercera vacuna antes de que se hubieran puesto la primera. ¿Tú no crees que eso ha bajado el interés, el impulso de la gente a vacunarse? No creo. Las cifras se frenaron. Ya se frenaron porque ya había un porcentaje de ciudadanos que por cualquier razón decidieron no vacunarse. Hubo mucho tiempo para vacunarse, hubo mucho estímulo para vacunarse. 1.400 Pero es que hay mucha diferencia entre la segunda y la tercera dosis. Correcto, pero ya eso no es por el gobierno, o sea, es por una conducta de los ciudadanos. ¿La gente decidió no ponerse la tercera? Sí, hay gente que decidió no vacunarse y la verdad, yo siempre fui partidario de las medidas que de alguna manera estimulaban a la gente en términos de presión a vacunarse, pero el gobierno fue sometido a muchos ataques por eso, cuidando la salud de los ciudadanos. Avanzamos todo lo que pudimos con los ciudadanos que decidieron participar, conscientes, y ya dejamos a la libertad individual la decisión de cuidarse. Y es correcto, somos adultos. Vamos a tratar a los ciudadanos como adultos. ¿Cuánta vacuna tiene usted, Homero? 3. 3. ¿Se va a poner la cuarta? No creo que sea necesario. ¿No será necesario? Pero si es necesario me la pongo. Dijeron que solo para personas mayores de 65. Bueno, entonces no califica. No califica. Muy bien. Hoy creo que es notorio, ¿verdad? No sé. Hoy se depositaron en el Senado proyectos de ley que el presidente había anunciado ayer en el discurso. Cuéntame de eso. Así es, correcto. El presidente cumple, promete y cumple. Eso es un distintivo de este gobierno. Todo lo que el presidente promete, lo cumple. Todo. Todo. Le tengo unos apuntes aquí a propósito. No, porque ese término absoluto que utilizo, usted me puede nombrar alguna obra que está en proceso, pero lo que el presidente dice que va a hacer, lo ejecuta, lo hace. Pero hay obras, obviamente, que terminarán en 2, 3 años. Pero hacerlo es empezar. A propósito de eso que me has dicho, me has dado coyuntura para preguntarte. Pero déjeme decirle lo de las 3 leyes importantes. Dígame las leyes importantes. La ley para regular el fideicomiso, el presidente lo prometió. ¿Se depositó hoy? Exactamente. La ley de modificación de la ley de hidrocarburos. El cálculo de los hidrocarburos. Y la modificación o la ley de compras y la ley de la formulita, le dicen a eso. Sí, pero no se puede reducir a una fórmula. No se reduce a la fórmula. Por ejemplo, vamos a cambiar la temporalidad para el tema de los precios. Yo pienso que... ¿Ya no va a ser semanal? No va a ser semanal, va a ser quincenal. Y eso va a permitir tener una apreciación más realista del comportamiento de la variable fundamental internacional, que es el precio del barril de petróleo. Una pregunta en ese contexto. ¿No implica la modificación de esta fórmula o la transparentización de la fórmula o la modificación de la ley en sentido alguno aumento para los intermediarios? No implica eso, pero obviamente esa ley va al Congreso, va a ser discutida, se van a escuchar las personas y puede haber variaciones en el camino a las sugerencias del Poder Ejecutivo. Y en eso es que nosotros creemos, porque es otra novedad de esta administración. Hasta la llegada al poder del presidente Abinader era una ficción la separación de los poderes. El Poder Ejecutivo se comportaba de manera asfixiante con los demás poderes. Nosotros somos respetuosos del Poder Legislativo, tiene sus facultades y lo dejamos actuar sin interferencias. A propósito de que el gobierno dominicano promete lo que cumple, una de las críticas que se dieron ayer en el panel de análisis al discurso fue que se dijo que se han cumplido todos los objetivos que se plantearon el año pasado en un 90%. El presidente del discurso. Correcto. Decía uno de los representantes que estaban aquí en el panel que en varios aspectos no se había cumplido. Y uno de ellos era vivienda, que se habían prometido 11.000 viviendas anuales y en el primer año no se había cumplido ni siquiera un 1%. No la hemos entregado, están en proceso de construcción más de 10.000 viviendas.
Usted sabe que cuando los gobiernos son escrupulosos en el cumplimiento de las normativas, de las leyes, otra novedad, porque la tradición de la política dominicana era llevarse por delante la Constitución de la República y las leyes. Este gobierno no, este gobierno cumple los procedimientos que dictan las leyes y hay una morosidad natural en ese cumplimiento que proyectos que deseamos iniciar tienen que esperar, cumplir, llenar esos requisitos. Y eso pasó con los proyectos de vivienda, pero que van a una buena velocidad, claro. ¿Cuándo se terminarían esas primeras 10.000? Bueno, yo creo que en los próximos meses. ¿Este mismo año? Sí, claro, seguro que este mismo año. ¿Y las 11.000 que le tocarían al 2022? Empiezan también, claro que sí. Ahí va a haber una explosión virtuosa porque es un modelo también de cooperación privada donde estamos estimulando a los promotores de vivienda a construir proyectos de bajo costo. Muy bien. El carbón de Punta Catalina subió más del 30% del precio. Usted escuchó a Jaime Aristi Escudero ahorita decir que él compró, cuando era administrador de la planta, carbón a $20 y que por una mala planificación ahora se está pagando 4 veces por encima de eso. ¿Nos va a afectar eso en la tarifa eléctrica? Es injusto. La verdad que el carbón ha sufrido aumento desde que llegamos al poder. Lo encontramos en $60 y está más caro. Entonces no se debe a una mala planificación. No es una mala planificación. No, definitivamente que no. ¿Qué ha se sido? compra como tiene que comprarse, claro. No es una mala planificación que el petróleo esté a $95 en el día de hoy. Dice Jaime Aristi que dejaron acabar el carbón y los abastos y no lo compraron a tiempo. Eso no es verdad, eso se explicó en su momento, hubo un fallo del suplidor combinado con los problemas atmosféricos en la zona de entrega del carbón y ya ese problema no existe. Homero, ¿por qué no habló el presidente de endeudamiento y de Punta Catalina? Bueno, tú sabes, tenía 57 páginas el discurso, duró 1 hora 54 minutos. Así es imposible incluir todos los temas. Se hace una selección de lo que el presidente entiende debe ser conocido por los dominicanos y creo que de esos temas que menciona se ha hablado bastante, son muy conocidos. ¿No era necesario hablar de endeudamiento? No, se ha hablado, siempre se habla y creo que el presidente lo mencionó en el discurso. Hay un dato importante y es que la relación PIB-deuda nosotros pudimos bajarlo en 6.3%, la relación PIB-deuda. O sea que sí se trató y es positivo. Dicen los economistas que este gobierno se ha endeudado. Hubo tan buen manejo de la deuda por nosotros que a través del Ministerio de Hacienda hubo una negociación de pasivos que redujo el compromiso de deuda entre el 2022 y el 2027. Una demostración más de un buen manejo. Dicen los economistas que esa colocación de bonos reciente nos costó más de $258 millones por no haberse hecho a final de año del 2021. ¿Qué opina usted? La verdad de esa emisión de bonos fue que tuvo tanto éxito que tuvimos una demanda de $8.400 millones cuando la emisión buscaba solamente unos $3.000 millones.